magnético de los polos homólogos. ¿Mm? Quiere decir que yo tengo que hacer lo siguiente, tengo que hacer girar al rotor a una velocidad próxima a la velocidad de giro del campo magnético que gira en el estator, de la velocidad de sincronismo. Y cuando esté próxima, ahí se va a acoplar magnéticamente, o sea que va a arrastrar el campo magnético giratorio al campo magnético de mi rotor, y ahí comienza a funcionar mi máquina sincrónica como motor. Pero hay distintas maneras para llevarla a la velocidad de sincronismo. Uno es utilizando un motor auxiliar de inducción llamado Pony, otro hacerlo arrancar a nuestro motor como motor asíncrono o de inducción. ¿Por qué? Porque en las expansiones, en las masas polares, en las masas que giran, tengo barras de cobre que están unidas en su extremo con conductor produciendo el cortocircuito de las mismas. Sería como una jaula de ardilla. Entonces, ¿qué sucede? Esos bobinados me permiten a mí utilizar el arranque de mi motor sincrónico, primero como motor asíncrono, debido a esas barras, a esas jaulas de ardilla que están en el rotor. Y cuando sucede esto, se va aproximando a la velocidad de sincronismo y le inyecto entonces el corriente a mi campo magnético del rotor y se produce el acoplamiento. Y ahí comienza a arrastrarse, digamos, el rotor. La otra que es con el motor auxiliar de inducción, que es el Pony también. Lo conecto al eje, lo hago girar al eje, cuando esté próximo a la velocidad de sincronismo, le inyecto corriente continua, se acopla y desacoplo yo al Pony, a mi motor de auxiliar. Sería como un burro de arranque, digamos. Bueno, esto ya se lo expliqué, ahí está. Bien. Esto está, esto está. Bueno, se repite varias veces, no sé por qué. Bueno, ¿cómo vamos a...? Esto ya sabemos entonces cómo funciona como motor. ¿Qué es lo que nos... O sea, que hace falta que algo lo empuje para llevarla a la velocidad próxima a la de sincronismo. Bien, pero para llevarla a la velocidad próxima de sincronismo, nosotros lo que vamos a hacer es primero hacer el ensayo de puesta en paralelo a la red. Y lo vamos a hacer funcionar primero como generador. Y vamos a ver cómo aumentamos nuestra potencia para suministrarla a la red. Ya sea tanto potencia activa como reactiva. Y una vez que terminemos de hacer ese ensayo, vamos a aprovechar directamente que ya está nuestro generador funcionando a la velocidad de sincronismo, vamos a desacoplar la máquina motriz o la máquina principal o la primaria, que sería en nuestro caso el motor de corriente continua que utilizamos para moverlo, o el trifásico para moverlo, y vamos a observar que ya no entrega corriente a la red, sino que absorbe corriente de la red y comienza a funcionar como motor sincrónico. Bien, para la puesta en paralelo, nosotros nos vamos a valer en el laboratorio de un brazo que se llama brazo de sincronismo, que tiene un batímetro doble. Ese batímetro doble tiene dos agujas. Una aguja que me mide la tensión de la línea y otra aguja que me va a medir la tensión de mi generador. Cuando las dos agujas coincidan, significa que las tensiones son iguales en valor modular. Entonces, ¿qué es lo que tengo que proceder ahora? Es la frecuencia, porque esto puede tener el mismo módulo que el otro, pero girar
la terna de tensión de manera distinta, a distintas frecuencias, a distintos números de revoluciones. Después tengo el frecuencímetro doble, un frecuencímetro que me mide la frecuencia de la red y otro que me va a medir la frecuencia de mi generador. Todo esto sin conectar nada, ¿ah? Mi generador está funcionando en vacío, no lo he conectado a la red porque tengo que cumplir con ciertos requisitos, que son los requisitos que estamos viendo. Bien, cuando la frecuencia de la red coincide con la frecuencia del generador, ya se está cumpliendo otro requisito. Después tenemos un voltímetro diferencial, que ¿qué me mide? La diferencia entre dos fases iguales. Una fase R de mi generador con la fase R de mi línea. Entonces, esa diferencia de tensiones tiene que ser igual a cero, porque si hay diferencia de tensiones significa que hay un cortocircuito. Y por último, es la secuencia de fase. ¿Qué significa? Que RST de mi generador tiene que coincidir con RST de la línea a la cual voy a conectar mi generador. O sea, ya tenemos las cuatro condiciones. Bueno, tenemos el método de las lámparas apagadas, que cuando nosotros vamos variando la tensión nominal, digamos, la velocidad de mi generador, ¿qué va a pasar? Voy a ir juntando las ternas, digamos, la frecuencia de la terna, se van igualando, entonces, ¿qué va a pasar? Las dos ternas van a girar a la misma vuelta, a la misma número de revoluciones. Puede ser de que una terna esté desfasada con respecto a la otra. ¿A qué me refiero con terna? Con las ternas de tensión de mi generador con la de la red. Si giran a los mismos números de revoluciones, pues puede estar desfasada, digamos, la tensión de mi R de mi generador con la tensión R de la línea. Entonces hay una diferencia de tensión y hay un corto. Entonces lo que tiene que hacer es que las dos tensiones, aparte de tener el mismo módulo, las dos ternas giren a la misma velocidad y a su vez que coincidan las tres. Que coincidan las tres. En esas condiciones nosotros estamos aptos para conectar mi generador a la red. Cuando, digamos, la diferencia de tensión producida por el desfasaje de la tensión R de mi generador con la tensión R de la línea, por ejemplo, se produce el encendido de las lámparas. Cuando coinciden no hay diferencia de tensión y por ende la lámpara se apaga. Entonces, ¿qué hacemos? Para aumentar la frecuencia tenemos que accionar sobre el número de revoluciones de mi generador. O sea, tengo que hacer girar más rápido mi máquina. O menos. Si yo quiero aumentar o disminuir el valor de la tensión en forma modular, tengo que actuar sobre mi corriente de excitación. Bien, acá lo tenemos, fíjense, este es un contactor que me permite a mí acoplar mi generador es todo esto que está acá, mi generador, todo esto que está acá, con la línea de la red interconectada nacional. Esta línea viene de otros cientos o miles de generadores de la red que están conectados en la República Argentina. Bien, tengo la fase R2, S2 y T2 de mi generador, R1, S1 y T1 de mi línea, a la cual voy a conectarme. Tengo un voltímetro. Este voltímetro me va a permitir medir la tensión de línea de mi generador. Y acá tengo también otro voltímetro que me va a permitir a mí medir la tensión de línea
en el sistema interconectado, las líneas que vienen del sistema interconectado. Lo que ustedes ven acá es el brazo de sincronismo. El brazo de sincronismo tiene un voltímetro diferencial, que este voltímetro me mide ¿qué? La tensión. ¿De qué fase? Fíjense, venimos acá. Va acá a través de esta llave, se comunica con R2 del generador, y entonces por el otro lado, el voltímetro, vengo hasta acá, vengo hasta acá, a ver, disculpen, está conectado acá, vengo acá, paso por la llave y estoy en la fase R1, o sea que me mide la diferencia de tensión entre fases iguales, homólogas, entre una y otra. Bien, el frecuencímetro 2 me mide la frecuencia de ¿qué? Del generador. Fíjese, está conectado a través de esta llave y de esta otra a mi generador. Entre la R2 y T2 me está midiendo la frecuencia del generador. F1 entre la R1 y T1 de mi línea. B2, ¿qué me mide? La tensión en qué? En mi generador. ¿Entre qué fase? Entre la fase R2 y el otro, fíjese, viene por acá y T2. Entre R2 y T2 me está midiendo el voltímetro 2 la tensión y el voltímetro 1 entre R1 y T1. Entonces, ¿qué tiene que coincidir? Que esta tensión B2 sea igual a B1. Significa que las dos agujas van a coincidir. Acá, que las frecuencias sean iguales, 50 acá y 50 acá. Y acá, que esta voltímetro diferencial que me indique que la tensión sea igual a 0. Y para que sea igual a 0, esta tensión en R tiene que ser igual a esta tensión en R1. O sea, no va a haber diferencia de tensión entre las mismas fases, entre R2 y R1. Entonces ahí, en esas condiciones, yo puedo cerrar acá y ya está funcionando mi generador conectado a mi sistema interconectado nacional. Ya se dieron todas las condiciones. Para modificar la frecuencia, ¿qué tenía que hacer? Modificar el número de revoluciones. Para modificar la tensión, uso 2, tenía que modificar que la corriente de excitación, esta que va acá. Bien, ya lo tengo entonces funcionando y conectado a la red. Pero en esas condiciones, mi generador no está ni entregando ni consumiendo potencia de la red. Para que yo suministre potencia a la red, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suministrarle más potencia al eje de mi máquina. O sea, hacerlo funcionar con mayor potencia. ¿Y cómo se la entrego a la máquina? Entregándole más potencia de mi motor primario. O sea, acelerando mi grupo electrógeno o abriendo las compuertas o los distribuidores de agua de mis turbinas de hidráulica o inyectando más combustible para las turbinas de gas. Entonces así yo estoy incrementando la potencia de mi motor primario y por ende se la estoy entregando a mi motor, a mi generador. Entonces en estas condiciones estoy entregando potencia. ¿Qué tipo de potencia? La potencia activa. O sea, que yo a través del eje de mi motor primario le entrego potencia activa a mi generador, que lo transforma en potencia activa eléctrica. Pero si yo quiero inyectar potencia reactiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar acá la corriente de excitación que va a alimentar a mi inductor. Esto, bueno, lo han visto en teoría. Bien, entonces cuando las tres lámparas están apagadas, significa que las frecuencias sean las mismas y no va a haber diferencia de tensión, las tensiones homólogas entre fases son iguales, estamos en condiciones de entrar en paralelo, y para inyectarle potencia a la red, tanto reactiva como inductiva, tenemos que
aumentar el consumo de combustible o abrir más digamos, las compuertas o los álabes de mi turbina. No va a incrementarse la velocidad porque la velocidad ya está comandada por, digamos, por la red a la cual está conectada, ni tampoco la frecuencia. O sea que ni la tensión ni la frecuencia la puedo modificar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las corrientes de carga, vamos a ver la corriente de excitación en función de la de carga, y vamos a construir nuestras curvas en B, que me da la relación entre las corrientes de carga para una potencia constante y ver cómo se modifica la corriente de excitación cuando mi generador es subexcitado o tiene excitación media o generador sobreexcitado. Cuando está subexcitado está funcionando de manera de que la carga es inductiva, acá sería resistiva y acá sería capacitiva. Entonces vamos a obtener nosotros las curvas, las famosas curvas en B. ¿Mm? Bueno, acá lo mismo pasa acá tenemos con el motor, ¿ah? Tanto como el generador como el motor, las curvas en B son las mismas. Entonces, fíjense, acá tengo para una determinada potencia, tengo esta curva, en la cual de este lado yo voy a tener un valor mínimo ¿de qué? De corriente de carga para un determinado valor de excitación. Para la izquierda, si voy subiendo la corriente voy disminuyendo la corriente de excitación, ¿qué va pasando? Va a pasar de que la corriente de carga va a ir aumentando. Epa. Lo mismo para este lado. Si yo voy aumentando la corriente de excitación, la corriente de carga va a ir aumentando. O sea, que la corriente de excitación para una potencia de carga constante, ¿qué va a pasar? Va a pasar de un máximo, de un determinado valor, va a pasar por un mínimo y vuelve a crecer. Eso lo van a ver ustedes en las curvas de corriente en función de la potencia constante, en los diagramas vectoriales, que son, esto es para motor y similares para el generador. Entonces, ustedes van a obtener estas curvas que tienen esta forma, que se abalanza hacia la derecha, está más inclinada hacia la derecha, porque debido por la reacción de inducido, que produce mayor caída de tensión y por ende tenemos que nosotros aumentar la corriente de excitación para mantener la tensión constante. Entonces, por eso es que se recuesta hacia la derecha. Y esto que ustedes ven acá, esta curva, es de estabilidad. ¿Qué significa? Que si nosotros trabajamos por la zona subexcitada, corremos el riesgo de que cuando tenemos una potencia, pasamos con una determinada, una potencia constante y una corriente de carga constante, U y sub 1, para una corriente de excitación constante, pasamos a otro estado de carga mayor, donde vemos que no corta ninguna curva de potencia. ¿Qué se produce acá? Se produce el desenganche de la máquina, o sea, se para. En cambio, si trabajamos en la parte sobreexcitada, ¿qué sucede? Por algún motivo aumentamos la potencia, pasamos de I-2 a I-2', cortamos a la línea de mayor potencia, pero la máquina no se me va a desenganchar. Para la misma carga de excitación pasó de una corriente de carga I-1 a una corriente de carga mayor I-2, nada más. En cambio acá corremos riesgo de que se desenganche, ¿por qué? Porque las fuerzas normales, debido al campo principal, son débiles. Entonces, se desengancha, se desacopla el rotor con el inductor con el inducido, el campo del inductor con el campo del inducido y se para la máquina. Por eso que siempre hay que trabajarla en la parte de sobreexcitación. Entonces, fíjense, yo les voy a dar los valores, estos valores de corriente, disculpen, de corriente
de excitación. Son 3 valores, ¿eh? Subexcitado, medio y sobreexcitado. Y vamos a obtener esta curva, una de las curvas, ¿eh? ¿Cómo obtenemos en un motor este par? Haciendo girar un motor trifásico en sentido contrario al que me movía cuando era generador, o el motor de corriente continua, contrario a que cuando era generador, de manera tal de que me produzca un par resistente. Entonces, cuando lo hago girar en sentido contrario, a ese motor trifásico que antes me accionaba la máquina como generador, veo que ahora la máquina sincrónica funcionando como motor va a tener distintos, que van a ser distintos curvas de potencia, debido a que el par motor antagónico va aumentando. Bien. Conclusión, bueno, el motor sobreexcitado es más estable. En nuestra práctica relevamos la curva para 1/4 de potencia, ¿no? Debido a que la carga que producimos con el motor asíncrono lo logramos variando la tensión del transformador de manera tal de producirle el giro contrario al del motor sincrónico y así simular una carga que está moviendo nuestro motor. Igual que hicimos cuando utilizamos, digamos, el motor de corriente continua. Bien, y lo mismo acá le voy a dar los valores para el caso de motores. Tanto para el caso de generadores como de motores, vamos a hacer las 2 curvas en B, ustedes lo van a hacer en papel milimetrado, con los valores que yo les voy a dar. Y bueno, fíjense, acá tenemos el par de reluctancia. Si ustedes lo ven, y ya lo han desarrollado, si yo tengo al motor funcionando y yo le saco la excitación al inductor, o sea, al rotor, quiero decir, y le saco la FEM, esto se anula, pero me va a quedar este término de la ecuación del par. Fíjense que sin excitación, entonces va a seguir girando mi motor. ¿Por qué? Porque tiene estos valores de ¿qué? De reactancia directa y la reactancia en cuadratura. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un motor de polo saliente, por eso que existe el de cuadratura. Si es un motor de rotor liso, esto es igual a 0. Bien, lo que hacemos en el laboratorio es sacarle la excitación, la FEM va a ser igual a 0 y vamos a observar nosotros que el motor sigue funcionando debido a que debido a las reactancias directa y en cuadratura. Pregunta de examen. Bien, esto en teoría ya lo tienen que haber visto bastante con el ingeniero Fara. Yo en el transcurso de la semana, entre hoy y mañana, yo ya le entrego el PowerPoint con las tablas para que ustedes puedan graficar. Y en la próxima clase vemos un gráfico que es más bien demostrativo, en el cual ustedes no van a tener que realizar observar y sacar algunas conclusiones. Bien, con esto damos por finalizado los 2 prácticos del día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. No, Hola. yo no, profe. Por mi parte, no. Bueno, cualquier duda, bueno, tienen ahora de consulta mía y los ingenieros Romero, Fara y Corbacho. Bueno, profe, bárbaro. Bueno, Muchas gracias. nos vemos la semana que viene y ya le estoy enviando en el aula abierta estos Las 2 tablitas. prácticos. Perfecto. Bueno, que Listo. tengan Hasta luego, profe. cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Que esté chicos. bien, Que estén bien. adiós. Chao, profe. Hasta luego.